Permítame dirigirme a Hechos, capítulo 20, y leer inicialmente el versículo 7. Rogando al Señor que nos dirija no solo en la lectura de su palabra, sino en la meditación de la misma. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Es muy común el día de hoy el ver el domingo como el día de descanso. Algunos consideran que es el día más apropiado para hacer las actividades que no se pueden hacer en medio de la semana por las distintas ocupaciones. Y que también en medio de las tantas ocupaciones que deben dejarse para este día, allí es bueno incluir actividades de fortalecimiento espiritual o las manifestaciones religiosas. Otros aseguran que la práctica de reunirnos con fines eclesiásticos en este día, a adorar al Señor, deben ser vistas como atentar directamente contra la ley de Dios contenida en el Decálogo o los 10 mandamientos, más específicamente el mandamiento número 4 que habla del día de reposo. Algunos nos acusan de violar entonces este mandamiento. Y que esta práctica, la práctica de guardar el primer día de la semana o el día del Señor o el domingo, se debe al sincretismo dado en el concilio de Nicea, en donde Constantino ajusta los tiempos para encuadrar las fiestas eclesiásticas con las fiestas paganas, que se le debe a él esta práctica de este día. Otros dicen que más bien es el Papa Gregorio quien es el autor del calendario que todavía nos rige hasta nuestros días y que a él le debemos entonces esta actividad. Bien, toda esta lucha de argumentos a favor o en contra del domingo como el día de adoración colectiva para los cristianos ha llevado a muchos a considerar, y podemos nosotros decirlo con tristeza, a muchos cristianos a considerar que en realidad este día no es tan importante, que da igual adorar al Señor desde la comodidad de nuestras casas en forma individual, como también el esperar a otros para hacer coinonía en un día especial, un día que puede ser señalado a capricho o como nosotros querramos. Un día como muchos en el año, como muchos en nuestra vida. La cultura occidental y su filosofía han permeado tanto el pensamiento de algunos que son llamados cristianos, que atentan contra las bases de lo que es su fe sin darse cuenta. Hoy, mis hermanos, para esta mañana, deseo por medio de este sermón analizar una de las dulces y amorosas características de lo que es la adoración cristiana, mi hermano, y es el día del Señor. En lo que le he puesto como título, el poderoso día. Y solo debemos suplicar al Señor que nos asista para comprender la majestad que la palabra contiene acerca de esta poderosa verdad. Y el versículo 7 de Hechos 20 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Muchas de las actividades de la iglesia no son descritas en una forma explícita por los textos. Directamente en la Escritura no vamos a encontrar a veces algunas afirmaciones, pero la actividad misma es lo suficientemente tan clara para permitirnos llegar a conclusiones muy fuertes, y todo esto respaldado con la base bíblica ya revelada en el Antiguo Testamento.
la palabra de Dios en su forma progresiva siendo manifestada. Y estamos en el versículo 7 frente a uno de los textos neotestamentarios que reconocen la adoración pública de la iglesia primitiva en lo que nosotros hoy llamamos domingo, pero que en el lenguaje bíblico le llamaban el primer día de la semana. Este pasaje es sumamente importante para nosotros los cristianos, puesto que reconoce que la colectividad de la iglesia se reunía este día para la adoración. Es de suma utilidad, pues el autor no tiene en mente a Gregorio ni su calendario, no tiene en mente a Juliano, quien era el calendario que reposaba sobre ellos en ese tiempo, el calendario juliano que estaba en vigencia y que no era otra cosa sino una adaptación del calendario más antiguo que era el egipcio. Así que el autor no tiene en mente ni a Gregorio, ni a Juliano, ni a los egipcios. Él tiene en mente lo dispuesto por la Escritura. Aunque no vamos a hablar, quizás y entrar en detalle en la forma que quizás deberíamos hacerlo sobre el día de reposo, sí nos es procedente entender, mi hermano, sobre las verdades contenidas en ese día de reposo y por qué nosotros lo guardamos el primer día de la semana. No vamos nosotros a debatir sobre la obligatoriedad del día de reposo el día sábado. Lucas dice el primer día de la semana, como claramente lo contaban los judíos, que empezaba la semana con el primer día y terminaba con el día séptimo. Esa era la forma en que la Biblia enseñaba al judío a entender los ciclos en los que se deberían dar los meses y las estaciones del año. Este calendario no fue inventado tampoco por los mismos judíos, sino que fue Dios quien en forma gloriosa estableció en la creación el patrón que luego iba a entender el pueblo judío, contando las semanas en 7 días, partiendo del primero y terminando en ello con el séptimo. Todo esto se extraía de la creación, no de la invención del hombre, sino del actuar mismo divino. Génesis capítulo 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. En los primeros capítulos de la Biblia vamos a encontrar que claramente se nos habla del obrar de Dios. Es Dios actuando en su majestad, en su soberanía, en su poder. Y muchas veces le hemos restado valor al proceder de Dios en los 7 días de la creación. Pero debemos empezar por establecer algo, y es que para el pueblo judío, el patrón de los 7 días de creación de Dios era para ellos una norma. Ellos no pensaban en meses y en años, sino en semanas, en 7 días. Y debemos afirmar en este particular que no nos enseña Génesis capítulo 2, que Dios se demoró 6 días en crear. Él no se tardó 6 días en hacerlo todo, sino que Dios tomó 6 días para hacerlo todo. Y es muy distinta la afirmación. Dios no estaba intentando hacer algo y en el proceso de querer hacer algo se llevó a cabo 6 días.
No, intencionalmente Dios obró, creó y tomó para hacerlo 6 días. Él pudo, y yo creo que todos estamos de acuerdo con ello, hacerlo todo en un día. Él pudo, si lo hubiese querido así, hacerlo en unas horas. Es más, pudo haberlo hecho todo en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, en lo que nos toma a nosotros pestañear, Dios pudo haberlo creado todo y todo bueno y en gran manera. Pero ¿por qué habla entonces Génesis 2 de 6 días? Intención hay de parte de Dios en el momento de tomar 6 días para crear y luego de 6 días para crear, apartar uno más para reposar. Y sabemos muy bien que no se trata de que ese día séptimo Dios descansaba, puesto que los 6 días lo dejaron exhausto, sin fuerza. Dios obra en forma intencional en la creación, y esto es transmitido a lo largo de toda la escritura y llena la mente del pueblo judío de cómo deben pensar y ver su vida y sus actividades. Dios bendijo y santificó un día en especial, en el que Él mira todo lo creado y reconoce toda su gloria y poder en eso que había hecho. Por lo tanto, desde la cosmovisión bíblica no se piensa en años ni en meses, sino en ciclos de 7 días. 6 días de trabajo y 1 de reposo. Y aquí nos es necesario precisar que el texto nos está diciendo quién es el que reposa. El que reposa es Dios. Reposó de toda obra que había hecho. Es Dios quien está haciendo esto, actuando durante 6 días, reposando, bendiciendo, declarando santo un día en especial en el que se debe contemplar su obrar y reconocer su poder. Es su día, porque es su reposo. Y esto es sumamente importante porque iniciaba este sermón diciendo que muchos de nosotros creemos que el domingo es el buen día de descanso para nosotros. El día en que podemos hacer las cosas que no podemos hacer en la semana. Pero se trata de un día en el que el mismo Dios reposó. Por eso dirá Isaías 58:13, en esa orden que se le daba y esa exhortación al pueblo de Dios: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Note que Dios no le dice al pueblo en tu día santo, no, en mi día santo. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El reposo entonces del que habla Génesis debe ser entendido como un reposo santo, un reposo divino, en el que el Dios creador ha hecho todas las cosas y ahora se sienta en su trono a contemplar lo creado. Nosotros debemos ver todo lo que ocurre en Génesis 1 y 2 como el obrar de un rey glorioso, quien construye y diseña todo y luego se sienta en su trono. Es un reposo real,
una entronización de la majestad y la gloria de Dios, y el pueblo judío debía verlo de esa manera. El mismo Adán debía verlo de esta manera. Al ser un día santo, esto quiere decir que se apartaba del uso común y ordinario y se dedicaba exclusivamente a Dios. Por lo tanto, cuando habla de santificar este día, de venerar este día, habla de la obligatoriedad para el hombre. Todos los días para el Señor podrían ser santos si Él lo quería. Pero el hecho de Él apartar uno en particular y reposar y contemplar su gloria y declarar que todo era bueno y en gran manera, es su patrón establecido para el hombre, que éste debe también reconocer que ese día se debe hacer todo lo que Dios mismo hizo. Es tan importante esto que fue incluido o insertado en las tablas de los mandamientos. Y recordemos cómo se presenta en este cuarto mandamiento esta verdad que aparece en Génesis capítulo 2. Y recuerde, Moisés cita la creación como la base de la autoridad. La mayoría que hablan de la defensa del día de reposo como el día séptimo solo citan Éxodo 20. Pero el mismo Éxodo 20 está citando Génesis capítulo 2. Es de allí, del obrar de Dios, en donde se debe extraer la importancia de este día. Éxodo 28 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De manera entonces que podemos nosotros nuevamente ir a Génesis capítulo 2. Éxodo nos regresa ya mostrando a un Dios obrando poderosamente. Y luego entrando Él en su reposo, es el reposo de Dios, un reposo real, un reposo en el que su majestad y su gloria son reconocidos por Él mismo. Ahora, hasta aquí muchos de nosotros no podríamos o no podemos tener ningún inconveniente, pero no pensemos que todo esto que acabamos de decir está siendo desechado por el cristianismo. No pensemos, mi hermano, que la adoración, que el culto colectivo de los creyentes del primer siglo atenta contra el pensamiento bíblico. No pensemos que cuando hablamos del día del Señor es porque estamos en contra del día de reposo. No pensemos que estamos tirando a la basura todo el Antiguo Testamento. El Señor nos libre de tal cosa. Podemos incluso asegurar que si hablamos de que se debe guardar el día del Señor, de que es este día glorioso, es basado en el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento. Todo aquello que se extrae como verdad en el Nuevo está anclado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los cristianos del primer siglo no desecharon las verdades anunciadas y que ya describimos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo lo siguiente en Marcos capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Saben ustedes muy bien
cómo atacaron al Señor los escribas y fariseos anunciando que Él violentaba lo dicho ya en el Antiguo Testamento. Y Cristo reclama la potestad del día de reposo. Ahora recordemos lo que ya anunciamos. Era el día de reposo de Dios. Él fue el que entró en el reposo. Y el pueblo judío escuchaba a Isaías: es mi día de reposo. Ahora viene el Señor diciendo: yo soy el dueño, el Señor del día de reposo. Por lo tanto, no está anulando lo que se dijo en el pasado, sino que está diciendo que todo lo que se ilustró en el pasado le señalaba a Él, que Él es el dueño, que a Él le pertenece lo que se ilustró en el Antiguo Testamento, que así como Dios desde el comienzo dijo que Él era el dueño del día de reposo, ahora Él está reclamando como deidad encarnada el día de reposo, como queriendo decir que el día de reposo fue hecho para Él, que a Él le pertenece, como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Los judíos habían plagado de reglas ridículas e interminables este día tan especial. Tanto así que habían trastocado el propósito mismo de este día. Ese día en el que Dios reposó para contemplar su gloria y reconocer su majestad y su poder al obrar. El hombre debía cesar de obrar y reconocer la gloria de Dios. Ahora, la misma gloria de Dios encarnada reconoce la posesión sobre ese día. Por lo tanto, lo que era norma para todos, que era reconocer la gloria de Dios en el día de reposo, la gloria de Dios encarnada dice: me pertenece este día. El judío creía que la majestad del día de reposo solo estaba en las horas que él debía soportar sin hacer obra alguna. Esa era la forma en que el judío consideraba el día de reposo, e incluso que se podía hacer trampa para faltar a ese día sin caer muerto. Parece mucho al pensamiento de muchos creyentes hoy. Pero aunque ellos tenían múltiples días de reposos, al no adorar y alabar adecuadamente a Dios, al no reconocer su gloria en ese día, ellos en realidad, aunque estaban aparentemente en un sentido cronológico guardando el reposo, en realidad no estaban gozando de él. Por eso dice el Salmo 95:11, y así entendemos este texto: por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El reposo de Dios, aquel que Él llevó a cabo después de trabajar 6 días, obrar y luego descansar para contemplar su gloria, y que lo ilustró y se lo presentó al pueblo judío que debía hacer lo mismo. El Señor le dice: ellos no entrarán en mi reposo. Para el judío era el reposo de Dios, el reposo de Dios. Y ahora Cristo dice que es su reposo, por tanto se estaba atribuyendo a sí mismo deidad. Mateo capítulo 26, versículo 19, encontramos que dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y
Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Por qué leemos este texto, mi hermano? Porque Cristo acaba de reclamar que el día de reposo le pertenece, que Él es el dueño del día de reposo. Y nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que la Pascua fue instituida por Dios. Y esa sería la señal de un Dios que obra y salva. Ahora Cristo está tomando la Pascua también, instituida por Dios, toma una comida y una bebida como señal de su obrar para salvación de su pueblo. Lo que fue ilustrado entonces a lo largo de todo el Antiguo Testamento con una comida que representaba a Dios liberándolos de la esclavitud, ahora Cristo estaba con el pan que representaba su cuerpo, con el vino que representaba su sangre, y dice: esta es la señal, llevándolos a todos a recordar ahora no la salvación entonces de la esclavitud, sino la salvación del pecado. Pero no vemos que Cristo en este momento esté violentando en el Antiguo Testamento, sino que Él mismo está determinando que el pan y el vino son la señal de su obrar. Son la forma en que nosotros visiblemente reconocemos su obrar, su sacrificio, y esto lo hace Él como Dios. Aunque en una forma directa Él no le llama la cena del Señor, porque Él es el que la está instituyendo, la iglesia sí le da nombre. Ahora yo quisiera, mi hermano, que recordáramos que si se llama la cena del Señor, es porque el Señor Jesucristo tomó posesión de ella. Él la presentó, Él la enseñó, Él la reguló. Nadie podría modificar algo que había establecido Dios en el Antiguo Testamento si no es el mismo Dios. La cena pascual que recordaba entonces la liberación de la esclavitud egipcia, ahora estaba siendo modificada para una cena que representaba la liberación del pecado. Y quien hace eso es Cristo. Por eso todos los creyentes del Nuevo Testamento, entendiendo esto, sabían que no estaban violentando el Antiguo Testamento, sino que decían: es la cena del Señor, porque Él la instituyó así. Él como Dios la presentó a la iglesia para recordar la liberación del pecado. Por eso dirá 1 Corintios 11:20: cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor. Una y otra vez se va a decir: le pertenece a Él. Ahora, ¿sabe qué es interesante? Que la palabra que se emplea en 1 Corintios 11:20 para decir la cena del Señor es la palabra kuriake, que traduce que le pertenece a Él, que Él instituyó. Por lo tanto, cuando dice la cena del Señor, es la cena que es de Él, que Él enseñó y que a Él le pertenece. La raíz gramatical de kuriakes es kurios, que es uno de los títulos que se le atribuye a Dios. Él es el kurios, el dueño, el Señor. Ahora Él es el dueño de la cena, por eso no se llama la Santa Cena. Se llama la cena del Señor, la mesa del Señor, el sacrificio del Señor, porque Él la instituyó, porque Él la presenta, porque es suya. Y solo hay una segunda vez en el Nuevo Testamento que se repite la expresión kuriake. Aquí
en donde acabamos de leer para decir que es la cena que le pertenece a Él porque Él la enseñó, Él la instituyó, y en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que el texto está diciendo el día que le pertenece a Él, que Él enseñó, que Él instituyó. Es curioso que algunos cristianos defiendan la cena del Señor, pero no el día del Señor, cuando los dos son instituidos por Él. Los dos le pertenecen, Él mismo los instituyó. Solo así, mi hermano, el apóstol Pablo guardaría el primer día como una reunión de adoración pública colectiva, sin considerar que estaba violentando el Antiguo Testamento. Recordemos que quien está invitando, instruyendo a los hermanos a reunirse el primer día de la semana es uno que se llamó a sí mismo fariseo de fariseos. Para Pablo, el cristianismo no era desechar todo lo que había recibido del Antiguo Testamento. Para Pablo, el cristianismo no era ir en contra de todo lo revelado antes. Para Pablo, el cristianismo era la plena revelación de aquello que estaba mostrado a través de sombras en el Antiguo Testamento. Por eso dirá: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué está refiriéndose Pablo? Al pueblo judío saliendo de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, citando el Antiguo Testamento. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces no está Pablo violentando el Antiguo Testamento, sino que entiende que todo encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. Pretender entonces que el día del Señor va en contra del día de reposo es no reconocer cómo el Señor viene a manifestar plenamente aquello que se mostró en sombras en el pasado. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, el primer día de la semana, dice, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Claramente nuestro Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana. Y es aquí donde nuevamente encontramos patente la perfecta relación del obrar de Dios en la creación de los 6 días. Recordemos, obrando 6 días y reposando 1.
El día en que Dios se entronizó y reconoció toda la gloria de lo que había hecho. Ahora Cristo obra y entra en su reposo glorioso. El primer día de la semana en el que su gloria es evidenciada venciendo la muerte. Es ese día entonces en el que a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y que todos nosotros nos postraremos y reconoceremos su gloria, el día del Señor. Quien mejor lo explica es el autor de Hebreos. Y yo con esto termino esta primera parte. Se puede llamar la introducción si quiere. Hebreos capítulo 3, versículo 18 en adelante. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, porque somos hechos partícipes de Cristo. Hechos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo. Hebreos viene hablando entonces, mi hermano, acerca de cómo el pueblo de Israel, por su desobediencia, no entrarían en el reposo del Señor. Ahora dice que nosotros somos partícipes de Cristo. Versículo 9 de capítulo 4. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por lo tanto, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Claramente el autor de Hebreo hace de alguna manera una transición entre el reposo que estaba cobijado el pueblo de Israel y que no entraron, aunque tenían muchos días de reposo, pero no entraron en el reposo de Dios, al reposo de Cristo. Al reposo que claramente Cristo dijo que le pertenecía. ¿Y cómo entramos nosotros a ese reposo? Por nuestra unión con Él. Así que mi querido hermano, cuando hablamos de al leer Hechos capítulo 20 y encontramos el primer día de la semana, por favor, deseche toda idea de que el cristianismo, al guardar el domingo, está violentando el Antiguo Testamento. En realidad entendemos la plena consumación y culminación de la obra de Cristo y el descanso, el día en el que Él reposó, el día en que hoy estamos aquí reunidos adorando esa gloria de Dios, reconociendo su obrar y reconociendo su realeza. Ahora permítame tratar las características del día del Señor. Y cómo nuestro texto lo evidencia. El primer día de la semana, Hechos 27. Por lo tanto, la primera característica es que se trata de un día. Se trata de un día. Si nos adherimos al modelo bíblico, debemos pensar en semanas. Y debemos pensar en que en medio de la semana que Dios nos regala, hay un día diferente. Un día diferente tanto por carácter como también por actividad realizadas en ese día tan especial. Un día que ya lo vimos, fue apartado por Dios en el jardín del Edén y luego reclamado por Cristo en su ministerio y exaltado por Él en su resurrección. Un día apartado para Él. Tú y yo, mi hermano, vivimos en medio del ajetreo de la cotidianidad y dejamos que todos los días sean solo un correr de un lado para el otro.
Pero el primer día de la semana para el cristiano debe ser diferente, porque es el día del Señor. En ese día el Señor resucitó. En ese día, el primer día de la semana, apareció vivo a sus discípulos y le enseñaba. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Pero no solamente Juan dice que fue el primer día de la semana, sino que repite una y otra vez. Dice: 8 días después el Señor apareció otra vez. Y otra vez les enseñaba. ¿Qué día? El primer día de la semana. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, fue el primer día de la semana. Pablo instruye a la iglesia, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Algunos aseguran que este texto de 1 Corintios 16:2 que acabamos de leer es solo una instrucción particular de Pablo para ellos nada más. Pero no se trata de un día, porque él dice cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Por tanto, se trataba de un día guardado. Cuando leemos uno de los escritos más antiguos que encontramos el día de hoy todavía, llamado la Didache, escrito, se entiende que para finales del primer siglo, en el capítulo 14 dice: los días del Señor, reuníos para la participación del pan y la acción de gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Así que la herencia histórica también habla de cómo la iglesia se reunía el primer día de la semana, entendido como el día del Señor. Así que si hablamos de las características, es que se trata de un día ya establecido. No tienes tú la potestad para decir que sea viernes, sábado, lunes o cualquier otro día. Es un día ya establecido. La segunda característica que encontramos en el texto es que el día del Señor es uno de comunión y compañerismo. Uno de comunión y compañerismo. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Y permítame aquí decir algo, y es que pensar que estamos guardando el día del Señor en la, para algunos, confortable individualidad, no es guardar el día del Señor. Yo guardo mi día desde la comodidad de mi casa. Yo guardo el día del Señor y alabo al Señor desde mi hogar. Se trata de un día señalado, un día en beneficio de la colectividad de la iglesia. Por tanto, debe ser observado y guardado colectivamente. Tú y yo debemos anhelar tanto el día como la compañía de los santos ese día. Porque es un día en el que el pueblo se reúne para adorar colectivamente al Señor. El autor de Hebreos lo dice de esta manera: consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Claramente está hablando de colectividad. Por eso dice: ¿cómo te vas a estimular? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debemos reconocer que es un día ya establecido, un día para la comunión y el compañerismo cristiano. Tercera característica, mi hermano, que vemos en el texto, es un día
en el que se recuerda el sacrificio de Cristo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La mesa del Señor, su cena, es anunciada en forma frecuente como el partimiento del pan, anunciando el evangelio tanto en forma audible como ilustrado en el sacramento. Cuando nos reunimos para en realidad acercarnos a la iglesia, pero en el sacrificio de Cristo. La iglesia no se trata de un grupo de interés común que se reúne para pasarla bien los domingos en la mañana. Es para recordar el sacrificio de Cristo, para recordar su obra y por medio de ello nutrir nuestra comunión. Número 4. Es un día de instrucción en el que la exposición de la palabra tiene la centralidad. Es un día de instrucción en el que la exposición de la palabra tiene la centralidad. Versículo 7. Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. La iglesia neotestamentaria no se reunía como se hace en muchos lugares hoy a escuchar una pálida disertación de uno o dos textos bíblicos amenizados con chistes o canciones o anécdotas personales. La palabra expuesta era el rico manjar que disfrutaba la iglesia primitiva cada primer día de la semana. Era un alimento a las verdaderas necesidades del alma. Por eso no cabe la entretención. No era para engañar las emociones, no era para engañar los sentimientos, sino el santo y puro consejo de Dios. La palabra era aquello que tenía la centralidad en cada reunión. Se reunían a escuchar la palabra. Y esto no por unos escasos minutos. Esto no por unos breves momentos, porque como dicen algunos, de pronto no todos tienen la capacidad de retener por más de 30 minutos una enseñanza. En realidad, la revelación especial corría por montones. Fluía en ese lugar la enseñanza, la predicación, la exposición, que puede llegar a decir, se alargó el discurso hasta la medianoche. Permítame aquí unir con el siguiente punto. El día del Señor es el día de la mejor disposición del creyente. Es el día de la mejor disposición del creyente. Yo creo que con todo lo que hemos dicho, nada más al señalar la creación y lo que Dios hace, al señalar a Cristo sobrar y lo que Él hace, debería ser suficiente para estimularte a ti, mi hermano, y tu conciencia para ver este día como un día especial. Como un día en el que tus ojos deben ver diferente, tus oídos deben escuchar diferente, tus sentidos deben palpar todo lo que te rodea en forma diferente. Porque es un día único. Tu disposición debe estar allí, patente, clara, manifiesta, desde que abres tus ojos. Hechos capítulo 20, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente,
vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Permítame en este sermón salir en defensa de Eutico. Y quiero decir que no se trataba de un joven distraído. Y no se trataba tampoco de un joven que no le interesaba la predicación. Porque muchas veces se ha llevado esta porción para decir que hay muchos Eutico, y creo que se está ofendiendo a este joven al considerar a aquellos que duermen mientras se predica, pero que en realidad no duermen por las mismas razones que dormía Eutico, sino por un genuino desinterés en la predicación de la palabra. Pero este no era el caso de este joven. Ahora, ¿por qué? Porque para los romanos, para los griegos, no existía el día de descanso. Esto hace parte de nuestra sociedad. Para ellos ese día era un día de trabajo. Por lo que seguramente era un día laboral en el que muchos debían cumplir con sus labores, con sus obligaciones. No era el día de descanso. No venían después de un mediodía de sábado y un domingo en el que no se iba a trabajar. No venían de un tiempo en el que podían irse a dormir temprano el sábado para estar fresco con la mente viva, para escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían que cumplir con sus obligaciones y luego ir a reunirse con sus hermanos en la fe para escuchar la palabra. Y muchos de ellos, muchos de los cristianos del primer siglo eran incluso esclavos. Y debían primero cumplir con todas sus responsabilidades con sus amos. Y queda registrado en el que muchos de ellos tenían que esperar a que sus amos se durmieran para luego ellos ir corriendo a reunirse con sus hermanos y adorar al Señor mientras su amo dormía y regresar antes que él se levantara para seguirle trabajando. Así que no se trataba de pereza o sueño por desinterés. En esta iglesia encontramos la gran disposición para guardar este día especial. Así que ni el cansancio, ni las horas, nada restaba valor al tesoro que ellos recibían, que era la palabra. Tanto así que aunque tenían muchos que trabajar al día siguiente o venían de trabajar, Pablo podía predicar hasta el amanecer y ellos seguían allí. Este joven fue vencido por el sueño y cayó desde el tercer piso. Y podríamos nosotros tratar de imaginar esa escena. En realidad es dramática lo que se relata. Aunque muchos estaban en ese lugar, él durmió y cayó. Y pretendo, mi hermano, señalar que la acción de Pablo evidencia que el interés de este joven era seguir escuchando la palabra de Dios. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Al parecer la única forma en el que Pablo podía detener una predicación era con un muerto. Y es esto lo que ocurre. Al parecer el culto y la exposición se ve interrumpido, se ve en ese momento obstaculizado por un muerto. Pero Pablo corre entonces hacia aquel lugar. Y no quisiera tomar a ligera la acción de Pablo, porque en realidad la mente de Pablo debía estar plagada, llena, rebosante de la Escritura y del Antiguo Testamento, porque no es a la ligera lo que él está haciendo. Esto que hizo solo lo hizo Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Corrió al joven como guiado por la palabra, lo abrazó como lo hicieron estos hombres del pasado. Y consuela a todos los demás diciendo: tranquilos,
no os alarméis, pues está vivos. El apóstol Pablo hace algo que solo se puede entender movido por el conocimiento de las Escrituras. Y en ese momento podríamos nosotros reconocer que el interés de Pablo es que este joven siga escuchando la palabra. Y no podemos decir que este joven en realidad cabeció y durmió por desinterés o desprecio a la palabra, porque yo diría que si él cayó dormido y murió porque estaba despreciando la palabra, era justo que fuera así. Era más que justo que fuera así. Pero Eutico fue abrazado por Pablo y luego se reincorpora y con una anotación hasta un poco graciosa, Pablo sigue su discurso. Como diciendo, Eutico, levántate que faltan unos puntos por tratar. Porque dice, habló largamente hasta que amaneció. Podemos imaginarnos esa escena, el joven cayendo, el culto se amenaza con terminar, pero Pablo entonces, investido del poder y de la gloria misma del Señor, dirige entonces el joven nuevamente al lugar y dice claramente que subió y partió el pan y comió y habló largamente hasta el alba. Así que es un día de total disposición en el que ni un muerto lo debería de tener. Número 6, con esto termino, mis hermanos. El día del Señor es un día de consuelo. Es un día de consuelo. Este texto termina diciendo, y fueron grandemente consolados. ¿Qué otra cosa podría traer consuelo, mi hermano, a tus luchas, sino estar el domingo en la iglesia con tus hermanos, quienes luchan también en este mundo caído, y escuchar la palabra de Dios? Si eso no te consuela, este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Pero este es el lugar, mi hermano, en el que la santa palabra de Dios será expuesta para traer consuelo y fortaleza a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a aquellos que lloran y serán saciados, a aquellos que viven dolor y serán consolados. Como decía el salmista, ella, hablando de la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, mi hermano. No hay mayor consuelo que para un cristiano que tiene su alma en lucha y abatida en este mundo, que el domingo, el día especial, el día del Señor, en que su presencia se mueve en medio nuestro, en que podemos adorarle colectivamente, en el que su palabra es instruida, que nuestros oídos y nuestro corazón se llenan de su majestad y su verdad, mi hermano. Gloria a Dios por este día especial.